¿De qué se trata Crypto Compliance? ¿Qué vamos a ver en la certificación? Vamos a ver, por un lado, toda la tecnología blockchain, ¿sí? Cómo funciona, qué es la tecnología blockchain, exactamente. Vamos a ver 3 clases, 6 horas, con un experto en la materia, y además, qué activos derivan de esta tecnología, o mejor dicho, cómo luego del inicio de esta tecnología se empezó a utilizar para poder registrar transacciones de una forma inmutable. Y que estas transacciones pueden ser también registro de propiedad. Y qué mejor que empezar en la historia de la blockchain con la registración de la propiedad del valor, del dinero, ¿sí? De los activos. Por eso nace como principal medida Bitcoin. Vamos a tener una clase también exclusiva vinculada con los principios del trading. No es la idea, por supuesto, de este programa dar recomendaciones de cómo tradear y demás, pero por supuesto es parte del universo, ¿sí? Existe. Entonces ustedes tienen que entender cuáles son los riesgos, o sea, cómo operan una vez que entendamos la tecnología, cómo nacen los criptoactivos, la diferencia entre una criptomoneda y un token dentro del universo del criptoactivo, que no es lo mismo, cómo luego se tradean dentro de distintas casas de intercambio o exchange en diferentes partes del mundo. Y cuáles son los principios y cuáles son los riesgos. Ahora nos metemos fuertemente en la legislación, ¿sí? Las reglas del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, que básicamente lo que brinda a los países que forman parte del GAFI, en inglés, Financial Action Task Force, básicamente brinda recomendaciones a los países miembros para poder controlar las actividades financieras y mitigar los riesgos de terrorismo y lavado de dinero. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a ver también temas de impuestos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Otro tema muy diferencial, que van a encontrar poca ni siquiera he leído literatura, actividad práctica, ¿no? Porque acá todos los que vamos a contarles esto es gente que trabaja de esto en distintas organizaciones líderes, que luego voy a profundizar un poco en los docentes y en qué organizaciones se desempeñan. Pero además de esto, ¿qué pasa con el monitoreo? ¿Qué pasa con la función más naturalizada de compliance, ¿no? O sea, el tema de implementar políticas para poder mitigar riesgos, en este caso, por supuesto, más focalizado a financiamiento de terrorismo y lavado de dinero. Y además, si monitoreamos los flujos de fondos en función de desvíos potenciales que encontremos, hacemos los reportes de operación sospechosa a la UIF en la República Argentina y a los análogos organismos en distintas partes del mundo, siguiendo las reglas del GAFI, nos interesa también saber cómo identificar usos fraudulentos. También como usuarios finales, ¿sí? ¿Cuándo puede haber realmente uso de cuentas mula? ¿Cuándo podemos ser objeto de un esquema Ponzi, un esquema de pump and dump? O sea, un esquema Ponzi es un esquema piramidal, un esquema de pump and dump es un grupo de gente que crea una criptomoneda y le pone plata ficticiamente, o sea, plata real, pero a propósito para que suba el valor. Entran otros y después salen los que generaron esa burbuja, ¿sí? Transitoriamente explota, obviamente después convierten esos activos a Bitcoin o moneda fiat, moneda fiduciaria, ¿no? La moneda de curso legal, y todos los que invirtieron después quedan con un valor depreciado de ese criptoactivo. ICO scams, o sea, también son movimientos en los cuales un grupo de gente desarrolla un criptoactivo, capta fondos del mercado y después desaparece. Bastante burdo, pero ha sucedido. O criptoactivos que tienen cierto comportamiento algorítmico que no estaba bien diseñado, como ha pasado con Terra Luna, donde se fue el, digamos, fraude, si se puede decir fraude más grande, hace poco fue esto, en 2022, 40.000 millones de dólares de pérdida por una moneda que estaba establecida en forma algorítmica como una moneda estable, que emulaba el valor del dólar, pero que solamente funcionaba cuando el mercado estaba en alza. Cuando empezó a bajar el mercado, empezó con un efecto espiral su
respaldo también perdió valor, y como perdía valor su respaldo, también se depreciaba la unidad 1 a 1 con el dólar, y bueno, terminó siendo realmente un caso demasiado triste en el mundo cripto, inclusive con una persona que está buscada por la justicia, tanto de Corea del Sur como de Estados Unidos. Así que bueno, el tema fraude, lo que les contaba recién. Y para terminar, para entender cómo todo esto encaja en la gobernanza de una organización, ya sea que se dedique a emitir criptomonedas, o ya sea que sea una organización que tenga que ver con tasas de intercambio, ¿sí? O ya sea que sea una empresa que decide poner en su tesorería cripto, bueno, eso también vamos a analizar cómo es la gobernanza de una empresa, cualquiera sea su característica, que tenga vinculación con el mundo de los criptoactivos. Los profesionales que en los programas de gobernanza de la Universidad del Museo Social Argentino participan son profesionales en ejercicio, sean directores o gerentes, insisto, en ejercicio, donde el día a día de su realidad es lo que vienen a contarles en los programas ejecutivos, ¿sí? Con mucho respeto a los consultores y demás, no es, o al académico más tradicional, no es algo que uno vio o estudió y transmite lo que vio o estudió. Es lo que uno hace en el día a día, lo que transmite o lo que se transmite en estos programas. Es una de las características fundamentales. Los docentes, bueno, yo soy Gustavo Nido Bocián, soy consejero asesor de la Oficina Anticorrupción, designado por el Ministerio de Justicia, y he liderado programas de compliance en compañías como Tenaris, Aerolíneas Argentinas, Corporación América, y además soy coordinador nacional de la FAPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y del ACFE, que es la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados a nivel mundial. En términos de la co-dirección, está también a Gabriel Acosta Magariños, que es fundador de Crypto Compliance Argentina, una persona con vastísima experiencia en el universo cripto. Ha brindado capacitación en el Poder Judicial, en muchas empresas, en las fuerzas de seguridad, y ha sido también Head Global de Ripio. Jonathan Belsoussan es el Legal Advisor de Satoshi Tango, un abogado penalista con muchísima experiencia legal en los impactos de los criptoactivos. Cristian Justiniano, de Lemon, lideró áreas de prevención en Lemon Cash y Ripio, y es experto en sistemas de prevención de fraude. Mariano Basigalupo también lideró en Ripio cuestiones vinculadas con producto, es el que les comentaba que nos va a hablar sobre la tecnología blockchain. Micaela Cortellano es directora de inversiones del grupo AVAX, nos va a hablar de trading. Antonio Massa actualmente ejerce como investigador de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio de Seguridad de la Nación de la República Argentina. Nos va a hablar de justamente ciberdelincuencia. Gonzalo Barrera tiene más de 13 años de experiencia en el campo de antilavado de dinero y en la industria bancaria. Es investigador certificado de CAMS. Y Marcos Zócaro es especialista en tributación, autor de numerosos artículos y libros, y nos va a hablar, por supuesto, de cuestiones vinculadas con impuestos.